región metropolitana, entre ellas La Vega. Alcalde, ¿nos escucha o no? Sí, los escucho perfecto. A ver, alcalde, a las 22 horas de ayer comenzó a regir la cuarentena. En rigor no se puede evaluar todavía demasiado porque a esa hora también empezaba el toque de queda. Sin embargo, quisiéramos saber hasta el momento qué información tiene usted del funcionamiento de la cuarentena y especialmente de uno de los sectores de mayor concentración de gente en su comuna, que es La Vega. A ver, en la comuna en general la cuarentena ha funcionado bastante bien. Anoche hubo fiscalizaciones tanto de efectivos del ejército como de carabineros en distintos puntos. Hubo solo 3 detenidos por andar conduciendo vehículos sin salvoconducto. Hubo un accidente además con resultado de muerte. Pero aparte de lo que comento, no hubieron mayores problemas. La Vega en particular mantuvo un funcionamiento reducido. De hecho, hoy día hay mucha más gente que lo habitual. Además, la actividad que se da en torno a La Vega, que son los comerciantes mayoristas, también se redujo de manera significativa. En las plazas aledañas y el comercio que está establecido de manera informal en vía pública, ahí ya la situación es más compleja y sigue habiendo aglomeraciones de gente en el lugar. Sí, justamente, ¿qué es lo que va a hacer, alcalde, con el comercio callejero, con el comercio ambulante de su comuna? Son personas que viven al día, viven de lo que venden todos los días. Ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí, porque la verdad es que en rigor, como de acuerdo a la normativa, ellos no tienen autorización para estar ahí en cuarentena. Y yo no sé, usted como alcalde, qué solución podría darle a esa gran cantidad de personas que se concentran en Recoleta. Montserrat, la respuesta es sencilla y la pregunta parte de una premisa que es cerrada. Si usted mira del otro lado del río, en la comuna de Santiago, se va a dar cuenta que está absolutamente limpio, ¿no? Y eso es responsabilidad de la autoridad regional. Esto es una crisis sanitaria, tanto las fiscalizaciones sanitarias como los sumarios sanitarios solo los puede iniciar la Seremi de Salud. Y es absolutamente falso lo que decía ayer el intendente en un canal de televisión diciendo que nosotros somos los responsables de la fiscalización porque no tenemos atribuciones, no tenemos personal, pero además porque nosotros fiscalizamos las actividades instaladas, las actividades que nosotros damos permiso y que están cubiertas por las patentes y por eso, pero las actividades ilegales, las actividades que no están con permiso, las persiguen aquellas personas que persiguen las actividades que no están legales y que son las policías y los encargados de la seguridad. Sí, así pero, que yo claro, aprovecho Entonces, de mandarle el mensaje al intendente que esperamos que haga la pega, que esperamos que fiscalice y que esperamos que haga los sumarios sanitarios y que efectivamente haga el mismo trabajo de limpieza que hacen en la comuna del alcalde Alessandri. Es decir, yo le estaba preguntando, entiendo lo que usted está diciendo respecto a La Vega que dijo acá ayer el intendente, pero yo le estaba preguntando respecto a el comercio ambulante, el comercio callejero. Usted cuando dice que Santiago, a eso me estoy refiriendo. Santiago está limpio, lo que está queriendo entonces es convocar a que carabineros, la autoridad sanitaria llegue a su comuna y justamente saque así a los vendedores callejeros de las calles de Recoleta. No, yo estoy planteando que el intendente tiene que hacer su pega con la autoridad sanitaria. No, yo no tengo por qué darle instrucciones al intendente. Él sabe perfectamente su labor. Y si, pero alcalde, o sea, usted, la comuna no está siendo fiscalizada. Alcalde, usted está dejando entrever que hay trato distinto entre la comuna del alcalde Alessandri y la comuna del alcalde Jadwe. Lo vengo denunciando hace mucho rato, no solo entre la comuna del alcalde Alessandri y la del alcalde Jadwe. En este caso, piense usted que Temuco, con el doble de población que nosotros, entró en cuarentena con 138 casos. Nosotros con la mitad de la población de Temuco estamos entrando en cuarentena con 600 casos. Dígame usted si no es discriminación y castigo y si no hay arbitrariedad en el uso de la estrategia. ¿Por qué castigo?
¿Por qué el gobierno Porque querrá desde el castigar día a la gente de Recoleta y beneficiar a la gente de Temuco? Habrá que preguntarle al gobierno. Lo que yo le puedo explicar es que cuando se iniciaron las cuarentenas y el ministro Mañalich con el gobierno de Sebastián Piñera, con el intendente, nos rodearon de cuarentenas para proteger a determinadas comunas. Nosotros teníamos 32 casos y pedimos que se nos incorporara porque sabíamos lo que iba a pasar. Si usted pone cuarentena en Independencia, en Santiago y en Providencia, todo el comercio ambulante de las 3 comunas se viene para acá, todos los que necesitan comprar se vienen para acá y efectivamente se genera y se convierte al sector de La Vega en un vector masivo de contagio de carácter regional, porque no solo van los de Recoleta. ¿Y qué nos pasó? Alcalde, mientras en las comunas que tenían... Espéreme, Julio César, alcalde, yo estoy acostumbrado a que también... Discúlpeme, Julio César, también estoy acostumbrado a que en los medios nos traten distintos. Les pido por favor que me dejen explicar. Sí, es que... En las comunas con cuarentena creció el número de contagiados en un 50%. Sin embargo, el ministro dejó que en Recoleta crecieran en un 1.300 o 400% antes de reaccionar. Yo eso lo considero castigo y discriminación. Sí, solo quería hacer un paréntesis porque esta cifra la ha entregado ya a nosotros mismos el día lunes. Con cuánto entró, con cuántos tenía antes, cuántos tiene ahora. Yo creo que la gente tiene claro el contexto y lo que usted quiere decir, ¿no es cierto? Las otras 3 comunas, ¿no es cierto?, en cuarentena, usted no, la gente que se desplazó hacia allá, que hace una semana habían una cierta cantidad de enfermos, hoy día hay más del 1000% más. Esa explicación la hizo el otro día y yo creo que la gente la tiene clara. Lo que yo le pregunto es, ¿cuál es su tesis al respecto? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Por qué, ¿por qué ante estos datos usted dice se ha castigado a la gente de Recoleta? Porque eso es bien inexplicable, digamos. O sea, claramente yo creo que aquí hay un sesgo político evidente, ¿no? Si usted mira las comunas que se han protegido, efectivamente hay una discriminación que va declinando en términos de cuánta oposición es uno. Y como yo nunca he compartido esta estrategia porque considero que además el ministro de Salud se ha basado en premisas falsas, ha escuchado solo los expertos que él quiere escuchar y que le dicen lo que quiere escuchar, ha avanzado con una estrategia que es todo un fracaso. Pero, alcalde, o sea, él esperaba contener los casos en la región metropolitana y hoy día Santiago está explotando, Recoleta, Quilicura, Independencia, San Joaquín, Peñalolén. Pero alcalde, también... lo que usted dice es súper grave porque si el alcalde de Recoleta fuera, no sé, una Evelyn Matei o Alessandri, ¿usted cree que hubiese estado en cuarentena hace rato? Estoy seguro que habríamos estado en cuarentena hace rato. Es lo que vengo denunciando desde hace un mes. Y vengo además anticipándole, porque aquí para conocer de cifras hay que saber de matemática. No hay que ser experto epidemiológico. Cuando uno ve las progresiones y efectivamente empieza a notar, ¿no?, que las medidas son absolutamente erradas, no insuficientes, equivocadas, uno tiene que hacerlo notar. Si yo estoy aquí para administrar el territorio de Recoleta y para defender a mis vecinos, no estoy de aplausómetro de un gobierno que no escucha a nadie y que no quiere colaboración. ¿Alcalde? Más allá de que en los últimos 3 días vengan cambiando el tono del diálogo. Alcalde, pero si uno siguiera entonces la tesis que usted tiene, comunas como Puente Alto, antes de que fuera decretada la cuarentena, o actualmente comunas como La Florida, que no están en cuarentena, Maipú, que no está en cuarentena, la verdad que la tesis quizás no se sostiene, porque esos son alcaldes oficialistas, que al igual que usted... yo le explico por qué se sostiene. Pero déjeme terminar, que al igual que usted, han pedido en innumerables ocasiones cuarentena para sus comunas. Entonces, en ese sentido, yo le digo que la tesis por la cual usted no fue decretada la cuarentena en Recoleta no sería solamente política. A ver, es que yo se los digo. Miren, en el día de ayer salieron 2 declaraciones de 2 grupos de alcaldes, que incluso algunos están en las 2 declaraciones. Y efectivamente las 2 cartas tocan exactamente los mismos puntos, pero el tono es significativamente distinto. Hay alcaldes que, independiente de que no les satisface cómo el gobierno ha actuado, comparten la estrategia del gobierno y lo han dicho así. Es más, han salido a valorarla porque son de gobierno y porque no han querido confrontarla con dureza. ¿Cómo qué alcalde? Y eso hace la diferencia. ¿Cómo qué alcalde? Como por ejemplo Germán Codina.
Germán Codín ha dicho efectivamente que le parece... Pero él ha sido súper crítico acá. Es que... Él ha sido bien crítico y pero a ver, antes que decretaran la cuarentena en su comuna, en Puente Alto, él fue solamente estoy diciendo lo que conversó con nosotros, fue súper crítico en este programa respecto a su propio gobierno. Sí, claro, pero le vuelvo a reiterar el punto. Oye, mucha gente dice que nos tratan bien distinto a algunos alcaldes cuando estamos en los medios, ¿eh? Yo les voy a pedir que me escuchen. Es distinto salir a pedir cuarentena para su comuna, es decir, haciendo propia la tesis de las cuarentenas dinámicas, a salir diciendo que la tesis de las cuarentenas dinámicas, que permite solo poner en cuarentena a una población de 2 millones de manera simultánea en la región metropolitana para no parar la economía, es un fracaso y está equivocada. Aquí lo que se necesita es una cuarentena regional, que lo vienen pidiendo hoy día todos, pero nosotros lo estamos pidiendo hace más de un mes, porque efectivamente considerábamos que era errado y hoy día se revela que fue equivocada. Y además, esperamos que el gobierno haga una renta básica de emergencia que le permita a la gente quedarse en sus casas y que no siga protegiendo solo la riqueza y a las grandes empresas y que llegue a donde falta el dinero. Le quiero preguntar una cosa, alcalde, porque una de las cosas que usted dijo anteriormente era que el comercio callejero, el comercio ambulante hoy día se podía apreciar en primer día de cuarentena en las calles y veredas de su comuna y no así en Santiago, que es la vereda al frente, al otro lado del río. Pero usted de verdad está dispuesto, como alcalde, está dispuesto a asumir el costo social, el costo político de convocar a la fuerza pública, carabineros, a la autoridad sanitaria para sacar a la gente de las calles. ¿Está dispuesto a eso? A ver, primero yo le pido a Montserrat que la próxima vez que esté la alcaldesa Matei y el alcalde Alessandri le haga la misma pregunta, que son ellos los que lo han pedido. Yo no lo he pedido. No. Yo lo que estoy diciendo es que aquí quien tiene que hacer la pega es el intendente y que efectivamente si ellos no distribuyen los esfuerzos de manera equitativa, nosotros vamos a seguir teniendo problemas. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es ir en ayuda de esas personas con plata suficiente para que no tengan que seguir viviendo al día. No es la municipalidad la que tiene que asumir el costo. Por eso aquí mismo hay una autoridad nacional. Claro. Yo no estoy dispuesto a asumir el costo y por eso le estoy exigiendo al gobierno que haga un esfuerzo mayor, que suba del 8% del PIB y que efectivamente vaya en ayuda a las familias más necesitadas de Chile, aquellas que viven del comercio ambulante, que viven al día, para que no tengan que salir de sus casas y puedan sostenerse. Ese costo lo tiene que pagar el ministro de Salud, el ministro Briones y el presidente Piñera, que son los que toman las decisiones. En otros países del mundo los esfuerzos fiscales están por sobre el 20%. Aquí estamos en el 8%. No se ha tocado un gramo la riqueza. No hay impuesto a los millonarios gigantes que tenemos en este país. Y si les pusieran un 2% de impuesto podríamos haber llegado con más plata. Y le quiero decir una cosa. Mire, es tan absurdo, Montserrat, la propuesta del gobierno, que el gobierno le está diciendo que el primer mes coman poco, que el segundo mes coman menos y que el tercer mes casi no coman para cuidar, entre comillas, las arcas fiscales. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser mayor y ese costo lo tiene que pagar quien está al mando de la pandemia. No, que yo le digo pandemia, yo no estoy en guerra, para mí no es un enemigo cruel, el COVID es una enfermedad y efectivamente no necesitamos generales en jefe que nos den órdenes, necesitamos un gobierno que responda a las necesidades de su ciudadanía. No, lo que pasa es que usted me llevó a otro argumento, yo solamente estaba citando lo que usted me dijo al comienzo de esta entrevista, que usted percibía que era desigual la fiscalización que se daba en la comuna de Santiago y la suya. Y yo le estaba preguntando solamente si usted estaba dispuesto a también, al llamar a la mayor fiscalización y por lo tanto fuerza pública, autoridades sanitarias, si usted estaba dispuesto socialmente a también asumir que este llamado implica que la gente que vive al día en las calles de Recoleta no va a poder hacerlo. Y eso finalmente, me imagino yo que Montserrat, si usted estaba dispuesto a eso, no, era solamente su argumento. Entiendo, mire, Montserrat,
Yo entiendo que usted quiera volver a hacerme la misma pregunta que ya le respondí para tratar de sacar de mi boca palabras que no le voy a dar. No, se lo digo así de claro. Ah, no, usted me lo dijo, yo sí. llamo al gobierno, yo llamo al gobierno a hacer un esfuerzo mayor fiscal para ir en apoyo de esas familias de tal manera de que no necesiten salir a trabajar en la calle. Eso es responsabilidad del gobierno, no de los alcaldes. Yo no estoy llamando y no estoy diciendo la solución. Lo que sí estoy diciendo es que la ayuda del gobierno es absolutamente innecesaria, es que la estrategia del ministro Mañalich se ha revelado como un fracaso absoluto, es que el presidente está mal asesorado y yo le recomiendo, y esto lo digo como alcalde de Recoleta, que evalúe la continuidad de quien está a cargo de esto, porque si en mi comuna creció 1.300 o 1.400% los casos, cuando tenían una estrategia que pretendía contenerla, claramente se equivocaron. Y efectivamente el que tiene que hacer el esfuerzo económico es el gobierno central y también tiene que ponerle plata a las municipalidades para que podamos seguir ayudando. ¿Alcalde? Le comento además que la gente que está en situación de comercio ambulante no son todos recoletanos y recoletanas, son de todas las comunas de la región metropolitana, los que vienen también. Entonces esa pregunta yo le pido que se lo haga a las autoridades competentes. Alcalde, hay muchos alcaldes que están pidiendo una cuarentena total en la región metropolitana. 22 o 24 alcaldes firmaron una carta, ¿no es cierto? ¿Usted en qué posición está para poder conocerla y por qué? O sea, yo suscribo la solicitud. No suscribí esa carta porque el tono me parece insuficiente. Yo, por ejemplo, no creo que la estrategia de las cuarentenas dinámicas sea correcta e insuficiente. Yo creo que es errada, por eso no firmé esa carta y con un conjunto similar de alcaldes, no solo de la región metropolitana, sino que de todo Chile, escribimos una carta en donde consideramos que es un fracaso la estrategia y que debe ser cambiada y que debe aumentarse la ayuda. Yo estoy completamente de acuerdo con la cuarentena regional porque incluso la estrategia es un fracaso para Santiago. Santiago superó los 1.000 casos, no se logró contener, ¿sabe por qué? Porque la gente de Santiago cruza el río y viene a comprar a La Vega. Y porque efectivamente mientras no tengamos cuarentena regional, solo con el funcionamiento de las cosas imprescindibles y con apoyo para las familias, esto va a seguir creciendo y en 20 días más vamos a empezar a pagar consecuencias mucho más dramáticas. Alcalde Jadwe, entonces interpreto, cuarentena regional y ayuda, colaboración a las familias para que no tengan que salir de la casa, con sueldos éticos. Con remuneración ética. La verdad es que vamos a seguir conversando. En cualquier minuto nos interrumpe la moneda. No es cosa nuestra, es la moneda. Nosotros tratamos aquí de navegar como siempre, de confrontar a nuestros entrevistados. Un día somos comunistas, el otro día somos fachos acá. La pasamos todos los animadores de este programa. Así es que estamos con usted aquí. Lo importante es que usted pueda expresar, ¿no es cierto?, lo que nosotros demandamos de usted, que en este caso es lo que quedamos, ¿no? ¿Por qué la cuarentena total, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y cómo y de esta suerte de un bono organizado para que las personas no salgan de casa, que llegue a la familia, alcalde. Antes de ir a eso, el tercer punto que me faltaba, aumentar la fiscalización y la presencia de carabineros por una razón muy sencilla. La situación de seguridad en todas las comunas y en todas las regiones de Chile es bastante dramática y llama mucho la atención de que los delitos además aumenten en las horas de toque de queda, ¿no? Entonces, eso es una situación que también tienen que revisar los responsables de este tema. Ahora, ¿por qué? Y voy a tratar de decirlo con todo respeto, pero es porque el virus no va a mutar en buena persona. El virus no reconoce calle, entonces si usted le pide al virus que no cruce Avenida Mata y que no cruce Grecia y que no cruce el Mapocho, el virus no le va a hacer caso al ministro de Salud, ¿no? Entonces, cuarentena regional es porque necesitamos hacer el esfuerzo de aplanar la curva en la región metropolitana completa y poner efectivamente barreras sanitarias en toda su entrada y salida, de tal manera de que la curva no solo se baje en las comunas que le preocupan al gobierno, sino que en todas las comunas. Porque yo vuelvo a decir, salvo que el ministro diga explícitamente, no, queríamos que la curva bajara en Las Condes, en Providencia y en Santiago, y que explotara en todo el resto de la región,
que yo creo que no debe haber sido un objetivo planteado, o al menos no lo dijo así. Esto era aplanar la curva, y hoy día nos dimos cuenta que no se aplanó la curva y que nos estuvieron mintiendo, que estuvieron muchos días diciendo que la tasa de positividad era 8% cuando hoy día ya está en 16, 18, 14, ¿no? Nos estuvieron diciendo que estábamos en una meseta y después nos explican que si hacemos más exámenes hay más contagiados. O sea que si hiciéramos muchos más, habría mucho más contagiados. Entonces no estamos viendo y no están siendo transparentes en cómo están comunicando. Y además, por último, ¿no? Un lenguaje absolutamente ambivalente y con colegas míos incluso haciendo show inaceptable, abriendo y cerrando mall, haciendo experimentos sociales como si pudiéramos experimentar con la muerte, ¿no? Y después más encima saliendo a criticar la estrategia del gobierno y la nueva normalidad. Sí, entonces, cuando un gobierno sale a hablar de nueva normalidad, de retorno seguro, llaman a abrir los malls, salen a bailar con los funcionarios de salud y después critican las fiestas, la gente la verdad es que no entiende el mensaje. Alcalde, aquí quiero defender a Lavín. Lavín no habrá sido también víctima de no conocer las cifras reales, porque resulta que escúchame, déjame terminar, porque a él le dicen, a él desde el gobierno oficial central dicen nueva normalidad, hay que empezar a volver, funcionarios públicos volviendo, la gente está sin trabajo, la gente está desesperada por volver a trabajar, usted lo ha dicho aquí, ha sido de una u otra forma insuficiente, ¿no es cierto?, la ayuda, entonces la gente necesita ir a hacer su pololito, salir a trabajar. Entonces el alcalde con esa cifra, él dice voy a hacer un plan piloto para ver, ¿cierto?, a partir de todos los mensajes del gobierno central, y él se pilla el día viernes cuando tiene que tomar la decisión con la 500, 800, 1200, 1500, o sea, y él lo dijo aquí ayer en el programa, dice, y yo me encuentro que si bien es cierto dio más o menos resultado el plan piloto, nos encontramos con estas cifras, no podía abrir esto. No encuentra también que siendo colega suyo, él también encontró un mensaje enredado, unas cifras que no eran con las que tuvo que tomar decisiones. Mire, discúlpame que sea sumamente serio con esto y muy duro, ¿no? Uno no puede solo administrar el territorio que le corresponde mirando el territorio que le corresponde. Nosotros estamos en una región con más de 30 comunas en la ciudad de Santiago. Y si usted mira lo que pasa solo en Las Condes, sin saber lo que pasa cruzando el túnel, ¿no?, acá en Recoleta, y usted mira solo sus cifras, puede ser engañado por el discurso del gobierno. Yo creo que la tesis es otra para mí. Ellos son partidarios de la estrategia de las cuarentenas dinámicos. De hecho, Lavín nunca ha pedido cuarentena regional y por lo tanto les parte de una estrategia fracasada y es más, se subió con demasiada premura, ¿no?, y con mucha irresponsabilidad y sin mirar efectivamente lo que estaba pasando en toda la región. Porque, déjeme decírselo, en la única comuna en donde estaban bajando los casos casi era en la de él. Pero lo que estaba pasando en el resto de la región, con todos los alcaldes muy molestos precisamente por las medidas, era evidente para todos. Entonces, yo le recomiendo a todos mis colegas leerse no solo el informe epidemiológico en la comuna de ellos, léanse todo el informe epidemiológico y van a tener una visión bastante más objetiva de lo que está pasando. No, pero además hay una cosa. ¿Alcalde? Los alcaldes no tenemos atribuciones para abrir y cerrar centros comerciales. Entonces, yo creo que también hay que ser muy cuidadosos de las atribuciones y de las potestades que tenemos. A ver, alcalde, quisiera preguntarle, usted varias veces ha dicho que el gobierno, bueno, es poco transparente, en este minuto también ha dicho que el gobierno está mintiendo, también ha dicho que hemos sido engañados por el discurso del gobierno. Y quisiera preguntarle la explicación que usted se da respecto a la percepción que usted tiene. ¿Por qué se ha mentido o por qué se han alterado las cifras según lo que usted señala? ¿Es un error humano o usted ve aquí otro tipo, finalmente, estrategias políticas? ¿Por qué está ocurriendo esto que usted denuncia que está ocurriendo? No, yo no creo que sea un error. No, perdone. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que cree? Por eso, hay una matriz ideológica de los presidentes empresarios a lo largo del mundo, con la única excepción de AMLO en México, Bolsonaro, Boris Johnson, Trump, ¿no? Macron, de una u otra manera, y otros presidentes que son empresarios.
han puesto por encima de las decisiones y de los diagnósticos sanitarios las decisiones económicas. ¿Por qué? Porque le ha costado tomar la decisión de salir a un rescate masivo con un esfuerzo importante, ¿no? Fiscal, que no espera a que no espera a la economía. Efectivamente, aquí yo creo que hay un error, pero que está guiado, ¿no?, por una matriz ideológica que los traiciona. Ellos están preocupados de no parar Chile. O sea, el otro día cuando el ministro explicó esta tesis de que la región metropolitana solo puede paralizar a 2 millones de personas de manera simultánea y por lo tanto cuando ponemos cuarentena en un lugar la tenemos que sacar de otro, eso es errado. Y eso está pensado en la economía, no en la salud. Porque el virus cruza las calles, aunque el ministro no lo crea y no lo entiende. Y para esto no hay que ser epidemiólogo, pero hay que tener un poco de lógica. Sí, entonces, solo le quiero decir decirle a Santiago alcalde, que el virus no... pero el ejemplo de AMLO, me imagino que a ver, el presidente mexicano fue el que llamó y dijo que en plena cuarentena acá en Chile, 1 o 5, cuando ya estaba el coronavirus, lo dijo hace muy poco tiempo, en marzo, el presidente de México, para no sacarlo como un ejemplo de lo que usted encuentra una política distinta a la de otros presidentes, él dijo, el coronavirus aquí nosotros no nos va a pegar e invito a todos los mexicanos a seguir yendo a las fondas y a los restaurantes. Y ahora México tiene una cifra súper grande y ahora han empezado con las políticas de cuarentena. Eso fue lo que dije yo, po. Eso fue lo que dije. Cuando digo con la excepción de AMLO, es porque AMLO, que no cae en la categoría de presidente empresario, cometió el mismo error. Ah, perfecto. Ya, pensé que lo estaba sacando de ejemplo. Efectivamente, cuando en febrero... No, digo que cometió un garrafal error. Ya, alcalde, y dijo lo mismo que dijo... Espérese, yo les recuerdo que acá en Chile, el encargado de la OMS en Chile, el 1 de febrero dijo que difícilmente la pandemia iba a llegar a Chile. Eso es verdad. Estaban sacando cuentas erradas. Lo dijo nuestro y además dijeron que estábamos completamente preparados. Y nos dijeron que habían comprado los respiradores en enero, y eso es falso. ¿Y cómo dijeron que no habían vacunado. ¿Y por qué la OMS? Dijeron que no habían vacunado por culpa nuestra. Alcalde, ¿y qué ha hecho bien el gobierno? O sea, yo la verdad pregunta, es que tengo poco que... A esta altura de la conversa... Yo tengo poco... o sea, ¿qué quiere que le diga? Saliendo de la crisis de octubre, no tengo nada bueno que encontrarle, porque entendiendo que estamos en un contexto en donde parte importantísima del país se ha manifestado para cambiar el modelo, todas las medidas que ha tomado y todas las leyes que ha tirado profundizan el modelo. Le voy a dar un ejemplo que para mí es el más duro. Mire el rescate para las pymes de la banca. Tasa cero para la banca. Garantía para la banca. Y le permite a la banca una tasa diferencial para pagar sus costos operacionales. O sea, las pymes, en los créditos que pidan para salvarse, van a pagarle los costos operacionales a la banca por 4 años. A las pymes les hubiera encantado que este gobierno hiciera que alguien más les pagara los costos operacionales por 4 años, resguardando las utilidades que la banca va a tener, que van a ser años muy buenos para la banca. Entonces, ¿cuál es el criterio? Efectivamente ese, cuidar la riqueza y que los costos de la crisis la paguen y los trabajadores. Y esto lo han hecho todos los presidentes empresarios del mundo. ¿Y cómo lo haría usted, alcalde? O sea, yo efectivamente habría incrementado significativamente el gasto fiscal, habría liquidado gran parte de las reservas que el país tiene y habría hecho un esfuerzo mucho mayor con una renta básica de emergencia, ¿no? Por los meses que fuera necesario. Habría extendido los derechos de ciudadanía a todos los residentes del territorio nacional sin importar su nacionalidad o su condición migratoria, de tal manera de que no discrimináramos entre gente que supuestamente para algunas personas son personas ilegales o personas, entre comillas, legales, porque para mí esa diferencia no existe. Y habría puesto cuarentena desde un comienzo en la región metropolitana completa, con un cerco sanitario rígido, de tal manera de que lográramos parar la pandemia y evitar la curva, pero para eso había que tener una premisa distinta, que no todos se tenían que enfermar. ¿Usted se imagina si Jaime Mañalich hubiera sido ministro de Salud en India o en China y le hubiera salido a decir a los gobiernos de los dos países que los 1.500 y los 1.300 millones de personas se tenían que contagiar y que no había que salir a contener, sino que había que salir
a administrar la pandemia corriendo detrás de ella y poniendo cuarentenas donde se ponía más delicado y bajándolas cuando creía que no se ponía delicado, como lo hizo Daniel. ¿Cuánto resiste un país en cuarentena total? No solamente en el tema económico, psicológico. Mire, los países que tuvieron... Sí, ¿cuánto resiste un país, digamos? Porque si hubiésemos entrado en cuarentena así en marzo, estamos en mayo, a lo mejor usted dice que ya hubiésemos salido de la cuarentena por 2, 3 meses en cuarentena. No. Primero, no estoy pidiendo cuarentena en marzo. Nosotros la pedimos a finales de marzo, inicio de abril, porque es cuando pasamos a fase 3, que es cuando los contagios se convierten en comunitarios, ¿no? Yo le quiero comentar que, mira, no me quiero equivocar en los países, pero hay un país que logró contener la pandemia en 55 días porque ayudó y puso efectivamente unas condiciones draconianas, ¿no? Y efectivamente de aislamiento social, y los casos se mantuvieron bastante bajos. Y yo creo que eso hubiera permitido volver a tomar una normalidad en menor tiempo de cuando un ministro y un gobierno piensa que la pandemia tiene que durar 2 años. Si tú sales a contener la pandemia, voy a dar un dato que es objetivo, Julio César. Compare cómo evolucionó la pandemia en las comunas con cuarentena rígida, que tuvieron además condiciones materiales para asumirla, como Las Condes, que sube en un mes solo un 50%, con aquellos lugares en donde no se puso cuarentena y en donde no hay condiciones económicas y materiales para resistirla. ¿Qué debiera haber hecho el gobierno y qué habría hecho yo? Habría entregado las condiciones materiales y habría hecho una cuarentena regional, al menos en Santiago y en las comunas en donde esto se distribuyó primero, para efectivamente poder detenerla. Pero acá no hubo esa decisión. Una pregunta, alcalde, porque el argumento del gobierno, quizás para más ayudas directas o indirectas económicas, es que no alcanza, que finalmente hay que focalizar los recursos porque esto va a ser largo, dicen, y porque la plata no es infinita. Y usted está pidiendo mucho más, por cierto, ayuda del Estado también directa, según lo que veo en sus palabras. En su opinión, ¿el Estado chileno sí tiene la plata necesaria para las medidas que usted propone? Yo hago una pregunta. ¿Por qué otros países han podido hacer esfuerzos fiscales que varían entre el 20 y el 40% del PIB y nosotros solo estamos en el 8%? Chile tiene una economía que todos dicen y se jactan de aquello, que es muy saludable. Puede salir a endeudarse, tiene reservas y más encima tiene un 1% de supermillonarios a los cuales nunca se le ha pedido que paguen el costo que necesita Chile para poder enfrentar estas cosas. Y mire, el gran argumento que dan ellos es que ellos tienen derecho a ganar esa plata porque ellos asumen el riesgo de los negocios. Pero cuando los riesgos se hacen reales, nadie les toca la riqueza acumulada. Entonces, cuando usted va y le pone un impuesto a los súper ricos, y cuando usted sube el impuesto, por ejemplo, del royalty minero, que es una vergüenza en nuestro país lo que pagan comparado con cualquier país del mundo, ¿no? Y efectivamente además hace un esfuerzo fiscal, pero para eso usted no tiene que ser neoliberal y no tiene que creer solo en que este es el modelo que resuelve todo. Tiene que creer en que efectivamente el Estado puede endeudarse para salvar a sus ciudadanos. Mire, veamos una familia. ¿Usted cree que si una familia tuviera reservas en dólares, las tendría guardadas ahora o las tendría ocupando para que sus hijos comieran? Si tuviera capacidad de crédito, ¿usted cree que ya esa familia no se habría endeudado para poder pasar la crisis? Le voy a dar un detalle. ¿Cómo habría sido si en vez de suspender los contratos de trabajo en esta ley que extrañamente se llama de protección del empleo, hubiéramos dejado que efectivamente y hubiéramos prohibido los despidos? O sea, perdón, hubiéramos exigido que se siguiera pagando, ¿ya? Y que los que quisieran despedir hubieran tenido que pagar la indemnizaciones. En una de esas, con las indemnizaciones, la gente podía pasar 3 meses. Es que no. Mire todos pueden, qué increíble, pero acá... Daniel, es que no todos pueden, pues, Daniel, ver, si no todos son Cencosud. No, pero Julio, por eso digo. El país real está compuesto de muchos pequeños empresarios, de mucha gente que tenía su restaurante ahí mismo en su comuna, en otro, que viene sufriendo un daño económico y que no son millonarios.
que no son súper ricos, ni que no tienen nada, digamos, que viven al día en su cafetería, en su restaurante. Usted lo sabe porque también tiene parte de Bellavista, que ya desde octubre, que quedó en la zona cero de Bellavista, no ganan un peso, tienen que tener cerrado. O sea, no todos tienen esa posibilidad. O sea, hay que hacer mixturas porque la cosa no es en blanco y negro, Daniel. Así es, y eso es lo que estamos proponiendo, mixturas. En vez de pasarle garantía a la banca, las plata las podría haber prestado directamente el Estado a través de Corfo o a través del Banco del Estado, de tal manera que la pyme no tuviera que pagarle a la banca. O sea, yo aquí creo en una mixtura. Perdón, ¿qué cree usted? Y yo también habría puesto, créditos blandos sin utilidades para la banca, porque esto de pagarle los costos operacionales igual les va a generar utilidad. Entonces hay una mixtura, hay que salir a cuidar la pequeña y mediana empresa, no, hay que salir a cuidar las familias, hay que salir a cuidar a los trabajadores independientes, a los ambulantes, y además hay que efectivamente hacer Daniel, que los que han acumulado riqueza durante 30 años de bonanza paguen el costo de la crisis. Yo no estoy pidiendo lo mismo para todos, pero cuando tú ves que Cencosud va a retirar multimillonarias utilidades mientras suspendió los pagos de sus contratos, la verdad que a cualquiera que tenga un poco de criterio le da vergüenza. Pero el primero en condenar eso fue el ministro Briones. Fue el primero en condenarlo. Sí, pero a ver, es que lo que nosotros esperamos de un ministro no es que lo condene, es que efectivamente las leyes que manden al Congreso prevean que esto no se pueda pasar. Porque si no, yo no tengo por qué ser... Mira, yo no tengo por qué se hizo la ley en un día, Daniel. Excesiva... Yo no tengo por... Pero no se previó esto, no, de hecho no se prohibió lo que está pasando. Yo lo que pido es que el gobierno lo prevea. ¿No? ¿Por qué? Porque uno lo que espera es que no vaya a pasar lo que va a pasar. Que las grandes empresas van a ocupar esto, porque la cantidad de grandes empresas que equivalen al 30% de los trabajadores, no de las empresas, porque es engañoso verlo con el número de las empresas. Bueno, eso hubiera estado considerado en la ley, no lo consideraron y este gobierno permitió que eso pasara. Más allá de que después salgan a hacer un rasgar vestiduras públicas y decir, no nos parece. Ellos lo permitieron, ellos lo propusieron. Claro, es que nadie se iba a imaginar que iba a pasar una cosa así. Yo creo después de cómo se ha comportado Cencosud, después de la colusión de la farmacia, Daniel, ¿alguien podía pensar que también las empresas chilenas iban a mutar en buenas personas? Las grandes, no las pequeñas son buenas personas, pero que los grandes empresarios, los que se han reído de todos los consumidores, los que se han coludido en el pollo, en el confort, en la farmacia, en los supermercados, ¿alguien podía pensar que podíamos confiar en ellos? Daniel, es que yo tengo mis serias dudas. Claro, es que lo que pasa es que iba por carriles distintos. La ley de protección del empleo, con esto de sacar dividendos o de repartir utilidades, que yo creo que ni en una película alguien se lo podía imaginar. Lo mismo pasa en el Estado, que está repartiendo bonos a la ENAP, por ejemplo. Pero yo, a ver, o sea, Julio César, le hago una pregunta, mire, aquí se la reconozco, una pregunta malintencionada. La familia del presidente reclamó 433 millones de dólares en devolución de impuestos. ¿Usted cree que el presidente no se lo iba a imaginar? O sea, yo no sé lo que ha reclamado el presidente y no sé si se lo imagino o no, porque no estoy para elucubrar. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. No, lo que yo le quiero decir es que cuando se legisla para el grueso, no para el presidente, ni para Cencosud, ni para el pollo, ni para el gato. Entonces lo que quiero decir es todas las leyes, lo que yo entiendo, todas las leyes se hacen para la regla general y tienen condiciones de excepción. Todas. Por eso quiero complementar con usted, porque encuentro razón en el grueso de lo que dice. Lo que digo es que no se legisla para unos pocos o para uno, se legisla para el grueso, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, claro, han pasado cosas, ¿no es cierto?, que necesitan una reacción rápida, como las que hemos hablado. Por ejemplo, estos bonos que se le van a dar a la ENAP, 500 millones de pesos a ejecutivos de una empresa estatal, una empresa que tiene pérdida, una empresa que le va mal, una empresa que y se van a repartir 38 millones cada uno en un bono para mantener el... ¿Cómo se llama? El talento. De la plana ejecutiva. Para mantener el talento de una empresa que da puras pérdidas. Claro. Esa es una decisión política, ¿no? A eso me refiero, son decisiones políticas que algunas están erradas y que hay que modificar. El punto donde lo quería llevar a usted, porque quiero irme a la profundidad de la crítica, porque creo que eso es lo sano y eso es lo transparente para toda gente que nos está mirando. ¿Usted siente que en este caso del COVID-19, en este caso en particular de pandemia, se agudiza
¿no es cierto?, de una u otra forma, la manera de ver el mundo depende de donde se esté parado en la ideología, depende del lugar donde uno esté. A ver, yo creo que sí. Mira, voy a hacer dos comparaciones que pueden resultar odiosas. Macron, que es un presidente de centro derecha, que también es neoliberal, lo primero que salió a decir fue que lo primero que había enseñado la pandemia es que el neoliberalismo había fracasado y que no podíamos seguir privatizando la salud y que la salud tenía que salir del mercado. Es un presidente neoliberal, pero que es capaz de reflexionar. En cambio aquí, la sobreideologización neoliberal que prima en nuestro país, en un sector político, específicamente en la derecha más dura, en la UDI, en una parte de RN, en aquellos que se hacen llamar republicanos, ¿no? Están tan sobreideologizados que su sobreideologización los traiciona cuando tienen que tomar decisiones que beneficien a la mayoría y que protejan a la mayoría de los abusos sistemáticos y permanentes de la minoría. Bueno, es buena esta conversación, sí. Monse, estamos con Daniel Jadwe. En cualquier minuto vamos a interrumpir por la moneda, sí. Alcalde, se lo estoy anunciando. Muy bien. Hay un tema que se está discutiendo todavía, no es primera plana, pero que es súper importante, que es el salvar, entre comillas, a las grandes empresas. Porque todas estas medidas, podríamos decir que estaban enfocadas o pensadas, en un comienzo quizás no ha sido lo que ha ocurrido, claro, en la economía diaria, en las pequeñas empresas. Pero hoy día hay grandes empresas, por ejemplo, aerolíneas, por ejemplo, otras de retail, que no están funcionando y que al parecer no van a poder funcionar en muchos meses más. Y hay quienes dicen que el Estado tiene que entrar a ayudar a estas grandes empresas, porque si estas grandes empresas quiebran, el país quiebra. Hay algunos que señalan que el Estado debiera ayudar a cambio de propiedad de estas empresas, por ejemplo. Hay otros que dicen que el Estado no debiera ayudar, hay quienes dicen que el Estado debiera ayudar finalmente con préstamos. ¿Qué es lo que opina usted? Punto uno, ¿es importante para la sobrevivencia de los chilenos que estas grandes empresas, más allá de que a usted finalmente ideológicamente no le gusta cómo está organizado el mercado, pero que estas grandes empresas sobrevivan a esta crisis? Es sumamente importante que sobrevivan. Y yo espero que sobrevivan en su ley. Cuando ellos han dicho durante 30 años que tienen derecho a tener utilidades multimillonarias porque ellos asumen el riesgo de los negocios, bueno, este es el minuto para que la riqueza que sus socios han acumulado y han retirado durante 30 años vengan a salvar su empresa, porque lo que no puede ser es que el Estado las venga a salvar con la plata de todos. Esa es la primera diferencia. Si aquí, mire, esto es lo mismo que pasa con la mosca de la fruta en agricultura. Todos son enemigos de un Estado interventor y todos dicen que las utilidades las obtienen porque ellos son los que corren el riesgo con su capital. Pero cuando la mosca de la fruta llega, van a pedirle al papá Estado que venga a erradicar la mosca de la fruta. Y los forestales, que son multimillonarios, dueños de canales, dueños de medios, con candidatos que pasean todos los días, ¿no? Cargan nuestros bosques con mucha más carga de fuego de la que pueden administrar. Y cuando, lamentablemente, se provoca un incendio, corren donde papito Estado para que el Estado, efectivamente, con la plata de todos nosotros, que no somos forestales, ni hemos retirado utilidades multimillonarios, ni nos hemos hecho multimillonarios gracias a esos negocios, concurramos a pagarles los incendios. Entonces la pregunta es, mira, es fundamental que esas empresas superen esto y se mantengan. Si el Estado va a incorporar recursos y va a ayudar, que sea a costa de una nacionalización parcial o total, entendiendo el caso a caso. Por parte de la propiedad. Lo que no puede ver, por lo que no puede pasar, mira, lo que no puede pasar es el rescate de la banca del 82. No. La plata en que rescatamos a la banca que hay que y se hicieron multimillonarios con la... Claro, que fueron préstamos que... Con la plata de todos los chilenos. Claro. Y hoy día lo que se está planteando es que si el Estado rescata, el Estado va a tener que tener un porcentaje de propiedad de esas empresas, lo que proponen muchas personas. O sea, es decir, para que no pase lo que pasó el 80. La plata del Estado es de todos los chilenos. Pues si todos los chilenos rescatamos una empresa, de esa empresa después
es parte de todos los chilenos. Si así pero eso no me sucedió en parece nuestra absolutamente eso no obvio. sucedió en nuestra historia. Pero eso era una dictadura, pues. Por Ahora eso es una digo, democracia. Pero por eso Ahora no va a pasar. por eso los chilenos tenemos el recuerdo de eso. Claro. Y por eso también hay una alerta respecto a que en esta ocasión se haga de una manera distinta. Sí, no. Pero es un es que tema hoy- interesante que hay que conversar y que hay que conversar abiertamente y sin prejuicio finalmente. Hoy día no creo que pase transparentándolo. eso, no sé, porque hoy día no creo que pase eso porque hay smartphone. Es difícil que pase una cosa así porque hay smartphone, hay páginas web, hay Twitter, hay todo. Hoy día la situación yo creo que para la gente que se quiera aprovechar está más difícil y por eso se han salido muchos casos a la luz ahora. Alcalde, y quiero volver un poco al tema, ¿no es cierto?, que nos convoca, ¿no? Que es el COVID, que es la cuarentena, que es la situación que viven diversas comunas de Santiago. ¿Usted siente que estamos viviendo días claves? Porque ahora se va a entregar un informe, vienen los días posteriores a Semana Santa, porque todos los doctores que hemos entrevistado y los epidemiólogos nos dicen que lamentablemente estos no son los enfermos de ayer, digamos, ni los de antes de ayer, no. Lamentablemente son los enfermos de Semana Santa. O sea, estamos con un conteo, no de lo que pasó ayer, sino de lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, se viven momentos, a su juicio, para tomar decisiones de la envergadura que dice usted de cuarentena total regional en estos días. ¿Cree que está en juego los números de estos próximos 2 días? Yo honestamente creo que estamos un poco atrasados o, en el mejor de los casos, en los últimos minutos para tomar decisiones radicales. ¿Y por qué lo digo? Los martes y los miércoles, si usted compara las series semanales, son los días más bajos de casi toda la semana. Los días miércoles y jueves son los más altos, ¿no? Por lo tanto, los números que veamos hoy día nos van a permitir enfrentar un poco con más datos lo que viene. Pero lo que yo sé, de lo que he aprendido de la pandemia, es que los 7.000 enfermos que entraron en los conteos entre el jueves y ayer, ¿no?, van a desarrollar su enfermedad en los próximos 10 días. Y por lo tanto, un porcentaje importante de ellos en los próximos días va a llegar al sistema hospitalario. Que un porcentaje también relevante de ese porcentaje va a necesitar respiradores mecánicos. Y que muchos de ellos están ante la posibilidad cierta de que efectivamente no puedan superar esta enfermedad. Por lo tanto, tal como usted lo ha dicho, que estos son los enfermos de hace 2 semanas, cuando se estaba testeando poco, hoy día hemos aumentado, pero con alto y bajo, pero todavía no estamos en los testeos masivos que nos vienen avisando desde marzo que vamos a empezar. En eso creo que los municipios tenemos que jugar un rol, ¿no? Pero para eso hay que decidir integrar el sistema. Por lo tanto, yo se lo digo con mucho temor, yo creo que estamos en los últimos minutos para que el gobierno asuma el fracaso de su estrategia, cambie de estrategia y efectivamente empiece a pensar en decisiones más radicales. A ver, alcalde, pero a ver, cada vez que el ministerio, el ministro de Salud y la subsecretaria informan diariamente, dan cuenta de los testeos masivos. Las cifras han subido, la capacidad de testear ha subido según las cifras oficiales. Y en Chile se está empezando a testear, como lo supimos la semana pasada, a los casos asintomáticos. ¿Usted en ese sentido, más allá de, no cree que hay algún aspecto positivo en la política de salud pública? Porque le pongo otro ejemplo. En Europa, que uno lo toma como ejemplo, Francia, incluso Alemania, no se hacen testeos a personas asintomáticas. En ese sentido, usted, porque no hay capacidad, porque están en Francia, en España, están los hospitales, la UTI repleto hasta el día de hoy. Entonces la instrucción es que no se testea a nadie que sea asintomático y que no tenga además síntomas graves. En Chile hoy día se nos informa, en la información oficial, que hay testeos a personas asintomáticas y que estos están aumentando. ¿Usted al menos no valora eso? Lo valoro, pero como una medida correcta, pero tardía. ¿Por qué? Recuerde el caso del hombre de 34 años en Puente Alto. Fue 2 veces a pedir que le hicieran el test, le dijeron que no porque no tenía síntomas suficientes y claro, a la tercera vez se murió. Sí, no. Eso es claro. Estamos pidiendo... Pero se lo pongo claro. Se lo pongo en el contexto internacional Montserrat, de la capacidad finalmente humana que hay de testear. Montserrat, le pido que me deje desarrollar la idea. ¿Sabe qué? Yo creo que nosotros en la discusión en nuestro país tenemos un problema serio. Nos sentimos algunos, yo no,
pero nos sentimos absolutamente incapaces de vivir según nuestras propias experiencias. Y siempre estamos buscando modelos en el extranjero sin entender que uno no puede comparar culturas distintas, climas distintos, territorios distintos, sistemas políticos distintos, porque son incomparables. Entonces yo prefiero referirme a cómo nosotros los chilenos, en base a nuestra cultura y a nuestra realidad, tendríamos que haber enfrentado la pandemia. Nosotros estamos pidiendo hace más de un mes y medio los testeos masivos y testar efectivamente a los asintomáticos. Creemos que es una buena medida que se tomó en los últimos 3 días de manera absolutamente tardía, cuando se dieron cuenta que la estrategia había fracasado. Es que esto es lo relevante, porque efectivamente es probable que ahora... Sí, pero acá hay un tema, ministro, y lo hemos leído, lo he conversado con varios... No, soy ministro. Por favor, ya. no. Alcalde, hay un problema. No, sí, que en el fondo... Ministro de la Vega le vamos a... En Chile, finalmente, ¿qué pasa? No es solo falta de voluntad política el no haber hecho testeos masivos. No había laboratorios suficientes para procesarlos, como no hay en muchas partes. Y lo que ha ido subiendo en Chile es, hemos ido de 36 a 52 hoy día, creo que están funcionando los laboratorios que sí están pudiendo hacer esta PCR. Es decir, como país, quizás queríamos hacer testeos masivos, pero no había la capacidad. Hoy día esa capacidad ha ido subiendo. Por eso le digo yo, claro, que lo perfecto quizás es enemigo de lo bueno, y quizás, por eso le decía yo, si usted no valora que hoy día en Chile se esté pudiendo testear estos casos asintomáticos, y era algo que quizás hace 3 semanas no se podía hacer. Pero lo relevante es los porcentajes, porque sí, es que ya lo hablaron. Pero a ver, Montserrat, pero yo te quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando de una medida concreta y específica. Estoy hablando de un gobierno, de una estrategia, de un lenguaje, de un discurso, de un relato. Entonces, cuando el ministro sale diciendo que nos venimos preparando desde enero y hoy día nos damos cuenta que no teníamos laboratorio, pucha, entonces partió bastante tarde. Cuando el ministro sale a decir que no vacunó, que hasta el día de hoy no terminamos la campaña de vacunación, porque los alcaldes suspendieron las clases, no nos dice la verdad. Las vacunas no llegan hasta el día de hoy, todas las que necesitamos, y estamos llegando al 75%. Cuando nos dicen que compraron los ventiladores en enero y empezamos a buscar las órdenes de compra y la primera aparece el 9 de marzo, no nos están diciendo la verdad. Entonces, yo digo algo, uno es lo que hace, no lo que dice. Entonces uno puede decir lo que quiera, pero efectivamente la realidad es otra. ¿Y qué le quiero decir? Que el ministro lleva 3 semanas diciendo que estamos en una meseta en donde las cifras esenciales se mantienen, y no es real. Lo dicen ayer los informes de espacio público. El colegio médico, todos dicen, mire, la positividad no está en 8, ni en 9, ni en 10, ni en 11. Los últimos días han sido 14, 16, 18. Por lo tanto, el aumento no es solo de que aumentaron los testeos, sino que además dentro de lo que estamos testeando estamos encontrando más porcentaje. Y esto es una buena decisión hoy día, pero es tardía, porque yo se lo vuelvo a repetir, y se lo vuelvo a repetir con el drama que estamos viviendo. Recoleta creció 1300% gracias a las decisiones del ministro Mañalich. No, lo que yo quería meter la cuchara es que el tema es la positividad. Si el tema de cuánto es siempre va a ser positivo o bueno que hagamos más test, pero mientras más test vamos a pillar más seguramente enfermos, pero lo importante es esa cifra, ¿no? Que ayer entrevistamos a la subsecretaria Daza cuando le dijimos no nos dé la positividad de los 50 y tantos días. La positividad de ayer fue 17,4. 17,4. Entonces, hace un par de semanas era 4, 5, 6, 7, llegó a 8, pero ya estamos en 17,4. Entonces, ese dato es el dato que es perturbador, digamos, para los epidemiólogos, para la gente que es especialista. Epidemiólogos. Sí, ya no sé ni cómo se llama. Pero además con un dato, ¿puedo decir algo? Yo creo que todos los aplausos y las conclusiones autocomplacientes hay que mirarlas con cuidado. ¿Por qué? Porque hay contradicciones en el discurso. Cuando partimos, el ministro se jactaba de tener una de las letalidades más bajas del continente y del mundo, con 0,3% de muertos por números contagiados. Él no ha dicho en cuánto vamos, pero ya vamos en más de 1,5. Y los aplausos que se ha granjeado diciendo que su estrategia era buena, se la ha granjeado en los primeros 2 meses. Pero al mismo tiempo nos dice que esto nos va a acompañar 2 años. Entonces yo creo que todavía las cifras positivas que algunos aplauden ahora
cuesta que se desarrollen. Pero alcalde, pero no tiene también esto que ver con transmitir calma. O sea, porque uno si va a una cuenta pública suya, Recoleta, imagino que usted pone lo bueno que ha hecho, ¿no es cierto? Pone cuántas ampolletas puso, no cuántas ampolletas le falta por poner, ¿no? Entonces, esto no es un poco... No, pongo las dos. Ya, bueno, lo vamos a chequear. Pongo las dos. Lo vamos a chequear. Sí, no me voy a quedar con lo que me dice, lo vamos a chequear hoy día. Fíjese que lo que quiero decir es, cuando uno entrega cifras, está frente a una pandemia, un discurso público, ¿no es cierto? Quizás se tiende a entregar las cifras que mantengan calma en la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente, claro, nosotros aquí hemos sido acusados de todo por ser preguntones, cuestionadores y muchas veces incisivos, porque claro, nos damos cuenta, porque no hay que ser físico nuclear, que un día se dice una cifra, otro día otro, un día un porcentaje absoluto, otro día el porcentaje por 1000, que cuando son las cantidades de test somos los mejores del mundo porque... ante 1000 habitantes todo, pero cuando son cantidades de muertos son absolutos. Entonces uno se da cuenta pero uno entiende, quiero ser en esto positivo, digamos, uno entiende que no es que se falsee las cifras, sino que se muestran cifras públicamente en el sentido de tratar de mantener la calma. Eso es válido para un líder político, para un líder social, tratar de mantener la calma en una situación como esta de pandemia que vivimos. A ver, es que yo creo que mantener la calma es una cosa y es válido. Yo ayer salí precisamente a aclarar algunas cosas que el ministro no decía y que era para llamar a la calma. Por ejemplo, La Vega no se va a cerrar, los almacenes de barrios no se van a cerrar, va a seguir estando la cadena de abastecimiento disponible para los días de cuarentena para salir a comprar con permiso. Por lo tanto, no vayan todo el día, no se agolpen. Eso es llamar a la calma. Pero llamar a volver a clase, volver al trabajo, abrir los centros comerciales, no es llamar a la calma. Eso es efectivamente sobreponer la economía por sobre la salud y llamar efectivamente de manera errada. Y mira, además voy a dar un dato que ayer a mí me molestó mucho. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, en la misma conferencia, en el mismo punto de prensa del ministro, sale a pedirle al gobierno de manera radical que cambie el discurso, que se olvide el retorno seguro, que se olvide de la nueva normalidad. El ministro Mañalich sale después de ella y dice, oiga, pero si la nueva normalidad es absolutamente compatible con efectivamente tomar medidas más. Nadie entiende nada. Ese es un discurso absolutamente errado, ambivalente, confuso y que tiene objetivos distintos. Sí. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo, mire, bien que se llama la calma, pero en serio, cuando las autoridades hacen estos experimentos sociales para ver cómo funcionan, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. A mí no me parece. A ver, pero me voy a poner en más naif, podríamos decir. Porque aquí de alguna manera estamos enfrentando una situación inédita, una situación que yo creo que es un desafío para el gobierno que fuere del color que fuere. Entonces, cuando hoy día la autoridad de turno en este momento llama de alguna manera a ser constructivos como oposición, cuando también hay encuestas políticas que evalúan mal a la oposición y cuando las críticas que se escuchan por parte de la oposición son tan fuertes, no ha llegado el minuto que quizás es más importante también hacer una crítica constructiva. Y se lo pregunto a usted como parte de la oposición, y no acarrear agua para el propio molino. No utilizar finalmente, esto es, lo digo a nivel de toda la oposición, no caer en el oportunismo político en situaciones como esta. De verdad, ser lo suficientemente generoso para darse cuenta de las cosas que se hacen bien y que se hacen mal. Y por eso se lo pregunto a usted también, alcalde, finalmente liberarse de la, lo decía la otra vez Julio César, liberarse de los egos, no aprovechar esta coyuntura, no hacer oportunismo político para ser constructivo, porque de alguna manera, y se lo preguntó Julio César recién, usted solamente ha criticado, ha cuestionado las cifras, pero quizás también sería importante reconocer algo que se haya hecho bien. Porque, bueno, hay varios argumentos técnicos que también uno puede poner en la mesa que pueden contradecir los argumentos técnicos suyos. Aquí al final son estudios contra estudios, súper complejos. Pero el fondo de mi pregunta es eso. Montserrat, bueno, le respondo y espero que me deje responder.
Usted está profundamente equivocada respecto a nuestra actitud. Yo no me siento parte de, entre comillas, la oposición. A mí no me gustan estas generalizaciones medias burdas, porque en la oposición hay gente que son oposiciones a este gobierno, pero no al modelo. No, yo soy oposición al modelo y también a este gobierno. Pero déjeme decirle que he tratado de hacer esfuerzos significativos para colaborar. El año pasado nosotros firmamos un convenio con el Senadis como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares y le mejoramos el rendimiento de las platas a este gobierno de Sebastián Piñera, entregando ayudas técnicas que nosotros importamos a un tercio del costo que ellos las compraban habitualmente, pudiendo ampliar en más de un 40% la atención. También llamamos al ministro Mañalich, hablé yo con él, ¿no?, para ofrecerle las mismas camas que compró a 1.800.000 pesos, a 510.000 pesos, porque nosotros las importamos directo y no cobramos ninguna utilidad. Los costos operacionales lo pagan todos los municipios socios de la Chifar. Le ofrecimos traer el interferón, que más allá de que todos saben que no es un medicamento para esta enfermedad, porque no hay medicamentos para esta enfermedad, tratan una de las condiciones específicas que esta enfermedad ataca, que es el sistema inmune. El ISP nos rechazó la propuesta, a pesar de que efectivamente los chinos lo están ocupando para proteger a sus personas de salud, lo están ocupando la OMS, se lo acaba de recomendar a Honduras para que lo ocupe, y lo están incluso sometiendo a tratamiento. Entonces, espérese, alcalde, que yo creo que nosotros hemos hecho